El cineasta independiente cubano Miguel Coyula ha sufrido varios episodios de censura en la isla, pero asegura que seguir al margen de la regulación del cine en su país por parte del régimen es la única forma de tener libertad creativa y hacer las películas que quiere. El director de Memorias del Desarrollo y Cucarachas Rojas, entre otras cintas, puede producir y filmar películas en su país, pero no exhibirlas. Es Coyula de los que prefiere estar fuera del radar, pero definitivamente dentro de Cuba. Cuando yo empecé a escribir mi primera novela, Mar Rojo, Mar Azul, que fue en el 99, Cuba no me interesaba como un paisaje expresivo, realmente me estaba contando historias que podían suceder en cualquier parte del mundo. Y Cucarachas Rojas es una continuación de eso. La hice durante una beca en Estados Unidos y también es una historia que lo mismo puede suceder en París, que en Nueva York, que en La Habana. Pero me pasó una cosa siguiente con Memorias del Desarrollo, que sí era una historia que evidentemente tenía que ver con Cuba. Era la historia de un escritor que se exiliaba en Estados Unidos y evidentemente Cuba ya se volvía un referente. Me volqué a hacer una gran investigación sobre todos los temas históricos que tocaba los periodos históricos que tocaba la película. Me empezó a interesar precisamente desde la distancia, porque en ese momento estaba en Nueva York, me empezó a interesar Cuba como un paisaje expresivo. Hay muchas escenas de Memorias del Desarrollo que suceden en Cuba y dijo, si voy a hacer una película que es crítica del gobierno cubano, tengo que filmar esas escenas en Cuba. Y ahí me pasó que ya después Corazón Azul dije, bueno, sí, la voy a filmar en Cuba y ya entonces ahí también Cuba se volvía una parte inseparable de la narración, porque como decía Virgilio Piñera, si Kafka hubiera nacido en Cuba probablemente sería un escritor costumbrista. Yo creo que la forma de trabajar ha sido esencialmente la misma, o sea, yo siempre he pensado que para hacer el cine que he querido hacer, la única manera es hacerla completamente independiente, con equipos muy pequeños, muchas veces yo mismo, pero a veces 2 personas o máximo 3 personas en el rodaje, y así invertir lo que no se tiene en presupuesto en tiempo. Cada vez me he ido demorando más para terminar una película de ficción. Cucarachas Rojas fueron 2 años, Memorias del Desarrollo fueron 5 años, Corazón Azul 10 años y a lo mejor la próxima de ficción son 20, pero bueno, es lo necesario porque cada uno se va ambicionando cada vez más con cada nuevo proyecto. Los documentales, por otro lado, sí me han salido mucho más rápido. Tanto Nadie como Crónicas del Absurdo se hicieron en apenas 1 año, porque claro, no necesitas una infraestructura para crear una puesta en escena, sino que básicamente son temas que tú no buscas, sino que te caen encima y tú más o menos los moldeas para crear una narrativa. Hace pocos días, el cineasta ganó el premio Mejor Película en uno de los festivales de documentales más importantes del mundo por su último trabajo, Crónicas de lo Absurdo. El estreno de Crónicas del Absurdo fue una gran sorpresa porque realmente pensé que estaba haciendo mis 2 documentales, son películas mucho más sencillas que las de ficción, y pensé que estaba haciendo una película que quizás conectaría o sería de interés antropológico o para estudiosos de politólogos cubanos o interesados en Cuba, pero realmente que haya conectado con un público internacional donde no había cubanos fue increíblemente revelador, ¿no? También por la propuesta aparentemente tan sencilla, que es una película contada esencialmente con audios grabados de forma clandestina, que son de alguna forma extraña una crónica del rodaje de Corazón Azul por 10 años. Todos los obstáculos que tuvimos, eventos de censura, por mencionar solo algunos. No quiero revelar demasiado de la película. Muchos de estos audios estaban grabados con muy mala calidad, con teléfonos escondidos en un bolsillo o en un bolso, y entonces quería identificar con fotos cada persona que estuviera hablando, y a veces hablan muchas personas a la vez, o sea que hay muchas fotos, pero en otros casos son con agentes de la seguridad del Estado o con funcionarios o burócratas de los cuales no pude encontrar fotos en internet, y recurrí a las pinturas de Antonia Iris, ya que son abstracciones. Incluso los agentes muchas veces no te dicen sus nombres reales para identificar a estos personajes y se crea una dinámica muy extraña, ¿no? Porque tienes una foto que es una imagen realista conversando con un monstruo que está por otro lado animado, ¿no? Es una película bastante inusual, a mí me parece que está bien, que fluye y es bastante reveladora, pero te digo, no es la película mía más ambiciosa en ese sentido, pero pienso que es importante, o sea, Lynn y yo decíamos, es una película que no hubiéramos quizá querido hacer, pero no, se nos vino encima y había una responsabilidad con soltar ese material, ¿no? En las ficciones sí las he escogido. En el caso de los documentales realmente no, porque Nadie, el documental este que se exhibe en Casa de América, surge a partir de un accidente. Mientras yo estaba filmando Corazón Azul se me partió un tobillo
y no pude caminar y dije, bueno, tengo que hacer algo que pueda filmar desde la casa, y empecé a entrevistar al poeta Rafael Alcides, que yo ni siquiera creo en el formato de la entrevista porque creo que hay maneras cinematográficas más interesantes de hacer un documental, pero dije, cuando tienes un personaje como Alcides, que es un torrente de emoción, que lo mismo empieza por un lirismo tremendo y pasa una rabia y pasa una poesía apabullante, no tienes otro remedio que tener una persona así frente a la cámara la mayor cantidad de tiempo posible, porque no solo habla con su voz, sino que con las manos también, con sus gestos. Y era de alguna forma un testamento, porque él ya estaba enfermo cuando empieza a grabar el documental. Yo no sabía qué iba a hacer con esa entrevista, después terminamos grabando 40 horas de entrevista, y se convirtió en el documental, porque había empezado como una serie web, pero contento de que lo hice. Pero sí han sido los documentales más bien circunstanciales, temas que yo no he planificado, sino que se han surgido delante de mí y los he aprovechado. O sea, en el sentido que no parten de la inspiración, porque para mí, para la ficción, yo parto mucho de los sueños. A veces estoy a punto de quedarme dormido y escribo una idea para que no se me olvide y empiezo a construir, digamos, más a través del subconsciente que en el documental. Pero Coyula es también un hombre de literatura, autor de novelas como La Isla Vertical y otros textos. Llega ahora con un volumen de lujo, Matar el realismo. Yo empiezo realmente a hacer literatura antes de hacer cine, porque la posibilidad de tener una cámara en los 90 en Cuba era prácticamente imposible. O sea, mi papá viaja a Miami a visitar a mi tía y mi tía le regala una cámara VHS y por eso es que empiezo a hacer cine, pero anterior a eso lo que tenía era una máquina de escribir Remington de los años 50 y empecé a escribir en esa máquina de escribir cuentos, y de hecho hago mi primera novela, la escribo antes de hacer mi primer largometraje, aunque ya había hecho unos cortos, pero sentía que primero pensé inicialmente, bueno, como experimento voy a escribir primero la novela en formato literario para pasar después a una adaptación cinematográfica, pero empecé a descubrir que hay formas de contar que ya incluso cuando tú cuentas una historia en formato literario, para mí no tiene sentido adaptarla nuevo porque sientes que ya contaste esa historia. Lo que sí son muy similares son la gramática literaria y audiovisual que yo utilizo, porque en el formato literario, cada vez que yo escribo una oración, está pensada como un montaje cinematográfico, y cuando pongo punto y seguido y empiezo otra oración es otro plano cinematográfico. Entonces eso se traduce de la misma forma en un lenguaje audiovisual. Y tenía que ver también con el primer cortometraje que hice con esa cámara de VHS, donde no podía editar y donde cada vez que cortaba tenía que cambiar el ángulo de la cámara y decir a los actores continúen moviéndose, y eso creó una disciplina donde pienso que cada corte, cada plano, cada imagen debe estar proporcionando una imagen o un estado de ánimo, una atmósfera distinta, la más acorde para ilustrar lo que está sucediendo en ese momento en la película. Y de ahí nace la gramática audiovisual que ya utilicé en todos mis largometrajes, que es nunca repetir el mismo plano, incluso en una conversación cuando pueden estar hablando dos personas, que generalmente hay un plano general y un ping pong entre dos personas. En este caso yo escucho muy bien qué se está diciendo en el diálogo y qué otro elemento hay en la locación que pueda añadir alguna otra capa de información a través del encuadre, el posicionamiento de los actores, el movimiento, porque al final se trata de crear una estructura lo más polisémica posible, tanto narrativamente como visualmente. El libro Matar el realismo, yo había escrito varios ensayos sobre cine, el primero del 99, que de hecho aparece en mi primera novela, Mar Rojo, Mar Azul, también con un personaje que se llama Miguel, que es una especie de alter ego. Pero ese se publicó en esa época, y los otros los había ido escribiendo en medio de películas. Algunos se publicaron en inglés, otros en distintos sitios cubanos o en Estados Unidos, y había dado también muchas entrevistas, pero en el 2023 escribo un ensayo que se llama Hambre por un arte inútil, y Nacho Rodríguez de la editorial Hurón Azul aquí en España lo leyó y le gustó, y entonces se lee los otros textos y me dice, ¿por qué no hacemos un libro que compile todos esos textos? Y yo dije, pudiéramos hacer algo interesante que combinara no solo los textos, sino crónicas, ensayos, crónicas, entrevistas. En las clases que he dado sobre mis películas también fotos, galerías de fotos, o sea, que fuera un híbrido el mismo libro, como la propia narrativa que utilizo en mis películas de ficción, donde hay un poco de ciencia ficción, de horror, de documental, drama, animación también. Que también es muy importante en mis películas, y entonces así fue un poco que se configuró el libro. O sea, era una manera de narrar cronológicamente todo el desarrollo desde que empecé a escribir el primer texto en el 99. Últimamente me está gustando bastante escribir, pero siento que
El cine es una forma de expresión tan completa donde puedes combinar la literatura, el teatro, imágenes en movimiento, música, diseño sonoro, en fin, es la forma ideal para expresarse. Por eso siento que mientras tenga fuerza física, lo que quiero es hacer cine. Quizás después volvería a escribir de nuevo, pero para mí es la forma de expresarme ideal, porque para construir una atmósfera donde puedas utilizar todas las disciplinas artísticas y para mí crear un estado de ánimo es muy importante. En el cine lo puedes lograr de una forma increíble. A mí me gusta dibujar, me gusta crear imágenes, entonces fotografiar también. Entonces es una manera de combinar todas esas disciplinas en una forma de expresión que para mí resulta más completa. Ser el niño terrible del cine cubano, el de los márgenes, el de la crítica filosa da ciertos placeres, pero no siempre es cómodo para crear, para soñar un país desde el arte. Cuando tú vas a las zonas más oscuras y a lo que no se puede hablar, por supuesto te van a etiquetar de esa forma. Por otro lado, cuando te dicen enfant terrible, bueno, es bueno que uno siga manteniendo el espíritu de un niño, porque si no te acomodas y eso puede ser peligroso también. O sea, yo creo que uno tiene que reinventarse constantemente. De hecho, en Crónicas del Absurdo es una película muy distinta también. Y es algo que trato, a pesar de que uno mantiene las mismas obsesiones, de buscar una manera nueva de enfocar el lenguaje en cada película. Y eso también es un desafío, ¿no? Manteniendo tus obsesiones y tus temáticas que te han marcado desde la infancia y la adolescencia. Pero sí, desde el momento en que tú dices, bueno, si voy a ser independiente no le tengo que rendir cuentas a nadie y tienes que tomar ventaja de esa libertad. Y por supuesto, cuando tomas completa ventaja de esa libertad, inevitablemente vas a molestar a determinados grupos, ¿no? A partir de Memorias del Desarrollo, que sufrió lo que yo le llamo una censura moderada, porque se puso en el Festival de La Habana, pero se puso fuera de competencia, no se le hizo conferencia de prensa. Al director se incluyó en una sección que se llamaba Panorama Latinoamericano, siendo una película que estaba parcialmente filmada en Cuba, y mi casa productora, Producciones Pirámides, estaba registrada desde finales de los 90 en lo que era el Movimiento Nacional de Video, que por supuesto es un limbo legal hoy en día, no sirve de nada, pero bueno, esencialmente la casa productora, la base de operaciones era mi casa, que estaba en La Habana. La censuraron también en un festival de cine latinoamericano en Beirut, donde ya estaba pronta a exhibirse, y 3 días antes la retiraron del sitio web, y el director del festival me escribió y dijo que la embajada cubana había decidido que la película no podía representar a Cuba y la sustituyeron por 3 veces 2. Pero realmente la censura dura viene a partir del documental Nadie. El documental Nadie, sobre el poeta Rafael Alcides, empieza como una serie web, y en el segundo episodio, que se llamaba Artistas y Políticos, que ya ahí sí entraba de lleno el tema de la censura, yo había utilizado música de un DJ cubano, y cuando lo cuelgo en YouTube, su jefe del Laboratorio de Música Electroacústica recibe una llamada del Ministerio de Cultura y le dijeron que uno de sus músicos estaba colaborando en materiales contrarrevolucionarios. Y bueno, lo forzaron a hacerme una carta de repudio diciéndome que yo no podía usar su música en materiales contrarrevolucionarios. Y yo digo, bueno, para mí revolucionario es lo que decide un crítico de cine en el contexto artístico, no ciertamente lo que decide un burócrata o un político. Y entonces esa siempre ha sido para mí la respuesta, o sea, funcionar siempre fuera de las instituciones ha sido la única manera de tener control creativo. Cuando llega esa censura con Nadie, una vez que se arma el largometraje, tratamos de ponerlo en la Casa Galería El Círculo, y ahí tuvimos una redada policial que fue descomunal, o sea, bloquearon los 2 lados de la calle, carros de policía, paraban a todos los invitados, y ese fue el punto decisivo en que muchos actores se alejaron de Corazón Azul, colegas se alejaron de nosotros, ahí sí nadie del gremio se solidarizó, porque pasaba una cosa curiosa también. En Cuba, siempre que en el gremio de cine hay un acto de censura, el gremio se solidariza, porque es siempre una censura a nivel institucional, que censuran la película, que no la van a poner en un cine, pero cuando tú te sales de ese redil y la pones, digamos, en una galería privada, como era la Casa Galería El Círculo, muchos colegas dijeron, pero bueno, ellos se metieron en casa de activistas, así que bueno, se lo buscaron, y era una manera, una coraza psicológica para salir ilesos y bueno, lavarse las manos un poco. Pero ese fue el punto determinante. A mí me pasó también que yo no puedo aparecer en ningún espacio público. Recuerdo que en un momento me llamaron para un panel de LISA, en donde yo era uno de los 5 panelistas, y el decano dijo que yo no podía aparecer en el panel. Entonces cualquier tipo de espacio público ya desistimos, porque la redada policial de Nadie la tuvimos porque pusimos en Facebook la noticia, salió incluso en el 14 y medio.
Entonces hemos hecho proyecciones clandestinas de Nadie y de Corazón Azul en casa, pero siempre de boca en boca, nunca amigos que se reúnen el fin de semana o algo así, y así es que se ha podido poner la película, porque el paquete semanal ni siquiera quiere incluir ninguna de mis películas, porque el paquete, siendo un negocio, no quiere poner en peligro el negocio. Entonces la exhibición siempre es fuera de Cuba, festivales internacionales, cinematecas, museos, universidades. Es triste, y yo sé que hay muchos cineastas en Cuba que dicen: yo prefiero hacer pequeños compromisos pero que mi obra se exhiba en Cuba, pero yo no soy capaz de ceder un ápice. Porque para mí ser independiente no es ser independiente en el sentido que lo financies de tu bolsillo, sino ser independiente en contenido y en la forma también. Y eso me ha traído problemas no solo en Cuba, también fuera de Cuba. Corazón Azul fue censurado en Bielorrusia, en Marruecos también dijeron que era una película pornográfica. De hecho, tampoco ninguna de mis películas se exhibe ni en el Festival de La Habana ni en el Festival de Miami, porque también soy muy crítico, digamos, de la extrema derecha. Entonces te quedas un poco en tierra de nadie, pero es lo que yo siempre digo: si tú vas a hacer un cine político y polémico, tienes que realmente ir a las zonas más oscuras del corazón humano y de las zonas más oscuras de todos los personajes involucrados en un conflicto, porque si no terminas haciendo propaganda para uno de ellos. Y a mí el cine que me interesa es el cine incómodo, que a cualquier espectador de cualquier partido político, cuando tú salgas del cine, muchas veces la gente va a ver el cine político para reforzar una visión que ya tiene sobre un tema, pero no para entrar en un debate consigo mismo. Y ese es el cine que a mí me marcó en la adolescencia, y por eso es el que trato de hacer, ¿no? He tenido suerte de que no he dejado nada pendiente, o sea, he hecho cada proyecto, he terminado todos los que tenía inconclusos, entonces cada nuevo proyecto es algo a lo que le dedico todas las energías, y hasta que no esté terminado no lo abandono. Generalmente ha pasado, y cuando he dejado alguno inconcluso, con que termino el pendiente, me apuro para terminarlo, porque eso sí me genera mucha ansiedad, o sea, no dejar algo inconcluso. Ahora mismo estoy filmando una película de ficción, pero que todavía no quiero revelar nada hasta que no tenga más forma. También quiero ver en qué direcciones me lleva. Cada vez trato de abrir más la narrativa de mis películas. Mi primera película quizás es la más convencional, Cucaracha Roja, porque esa se filmó con un guión que ya estaba escrito. Yo estaba estudiando en el Instituto de Lee Strasberg, y ese guión se respetó al pie de la letra. Después la filmé y la edité. O sea, trabajé en la cronología habitual dentro de la industria, pero esa fue la única película que hice de esa forma. Después yo quiero tener la libertad de estar editando y de que se me ocurra una idea y vuelvo a salir a filmar. O sea, tener la misma libertad que el escritor en ese sentido. Por eso es que para mí hacer cine se ha vuelto un proceso muy similar a la literatura, porque a veces yo estoy escribiendo una novela y regreso a un capítulo anterior y escribo una oración o un párrafo o una palabra que conecte mejor con una escena que sucede, o un capítulo dentro de 20 páginas o 40 páginas. Entonces esa forma rizomática de crear narraciones abiertas pero que están interrelacionadas de forma a veces invisible, es algo que hago tanto en el cine como en la literatura. Subconsciente, sueño, isla.